Señor Jesús, tú eres el Hijo amado de Dios el Padre. Oramos que tú te reveles en nosotros esta noche, para que te conozcamos como la efulgencia de la gloria de Dios y la impronta de su substancia, la corporificación de la vida de Dios y la expresión de todo lo que Él es. Señor, aún en este momento tú estás en el seno del Padre y oramos de que en el curso de esta reunión tú nos introduzcas a ti donde tú estás, para que estemos contigo en el seno del Dios infinito, disfrutando el dispensar de las riquezas inagotables de su ser infinito. Te agradecemos, Señor, que en ti nosotros también somos hijos de Dios, y entre nosotros tú eres el primogénito. Entra, Señor, al centro de nuestro ser y ocupa el lugar preeminente, el lugar de preeminencia y de la centralidad. Habla tu palabra, ministra tu vida, pastorea a tus santos y cuida tiernamente por cada miembro de tu cuerpo. Nos abrimos a ti, Señor, como aquellos que te aman y que te necesitan. Imparte continuamente a nosotros y finalmente, Señor, en forma cuidadosa, final, completa, hasta que nosotros estemos empapados y saturados con el Dios triuno, para ser igual que tú eres en vida y naturaleza, en constitución, apariencia y expresión, para la satisfacción del deseo del corazón de Dios, para verse a sí mismo expresado en el Hijo y en los muchos hijos. Amén. El tema general, repetimos una vez más, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este título se refiere a la revelación y a la experiencia del Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, como ya hemos señalado en el primer mensaje de esta serie. La meta de Dios en su economía es producir la expresión corporativa de sí mismo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, el reino de Dios, la novia de Cristo, la nueva Jerusalén. En Gálatas 6, esta expresión corporativa es identificada como el Israel de Dios, una persona corporativa que está constituida con el Dios triuno, transformada en la imagen del Hijo primogénito de Dios, y que ejercita la autoridad de Dios y lo representa para llevar a cabo su propósito. La meta de Dios es tener al Israel de Dios, y tal como la meta de Dios en el Antiguo Testamento era tener la nación de Israel, sin embargo, la nación de Israel fue establecida basado en las experiencias de tres personas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios llega a ser en su manifestación el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, entonces hay un pueblo, existe el pueblo de Israel, y por eso en Éxodo 3:6, cuando el Señor fue manifestado a Moisés, Él se identificó a sí mismo como Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recuerden, por favor, que la meta no es ser personas espirituales con ciertas experiencias del Dios triuno. La meta es para que Dios tenga un pueblo corporativo, el Israel de Dios, y cada uno que está ahora o en la eternidad, que va a ser un componente del Israel de Dios,
debe conocer y debe experimentar a Dios como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Nosotros debemos, por necesidad, debemos considerar a esta persona maravillosa en una forma lineal o en forma en secuencia. Por lo tanto, dimos 6 mensajes en el Dios de Abraham, y ahora estamos comenzando el Dios de Isaac, y finalmente vamos a llegar al Dios como el Dios de Jacob. Pero esto no quiere decir que en cierto tiempo nosotros experimentamos el Dios de Abraham y después comenzamos a experimentar el Dios de Isaac. Y después de eso, después que hemos recibido cierta gracia por el Dios de Isaac, gastaremos el resto de nuestras vidas en conocer y experimentar y ser tratados por el Dios de Jacob. Pensar de esta forma sería dividir la deidad en 3 secciones separadas. En realidad, en nuestra experiencia, no podemos tener al Dios de Abraham sin tener al Dios de Isaac, tal como tampoco no podemos tener al Padre sin el Hijo. Y tener al Hijo, Isaac, es tener al Padre también. Pero finalmente vamos a ver que nosotros no podemos tener la experiencia apropiada del Dios de Isaac sin tener la experiencia del Dios de Jacob, que nos expone, que trata con nosotros, que nos transforma, que nos madura. Así es que en realidad es hay un axioma fundamental, una verdad axiomática en la deidad, que el Padre, el Hijo y el Espíritu son inseparables, pese a que son distinguibles. Donde está el Hijo, allí también está el Padre y el Espíritu. Donde el Espíritu está, allí el Hijo y el Padre también están. Y donde está el Hijo, y donde el Padre está, el Hijo y el Espíritu también están allí. Así que para nuestro entendimiento espiritual y para nuestro perfeccionamiento necesitamos aparentemente aislar porciones de estas experiencias. Pero por favor, no las separen o no traten de separarlas o en tu ser o en tu pensamiento o en tu experiencia. El Dios de Isaac. Y hoy día vamos a considerar el principio representado por Isaac, un tipo de Cristo, el amado Hijo de Dios. Yo consideré mucho qué título poner a este mensaje. Si solamente hubiéramos dicho el principio representado por Isaac, no hubiese sido suficiente, porque cubrimos 60% del bosquejo, al menos 60% del bosquejo, antes de poder tocar el principio representado por Isaac. Hay una carga y un sentir de presentar la verdad de Isaac como una figura, un tipo de Cristo, una figura del Hijo amado de Dios, y basado en la tipología, podemos considerar del Evangelio de Juan, tanto del bosquejo como el bosquejo suplementario que han recibido, la relación dulce, íntima, afectuosa, profundamente que no tiene profundidad, no tiene fondo de la relación que existe entre el Hijo y el Padre en la deidad. Son uno, coexisten, el Padre y el Hijo moran uno dentro del otro, y es la intención de Dios y en su economía, en Cristo, traernos a esta morada mutua, que moran uno dentro del otro a nosotros, y hacerla una incorporación divina humana, donde nosotros en el Hijo estamos en el Padre y el Hijo, como el Espíritu, está en nosotros.
Juan 1:18 nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En su estado como el Hijo unigénito de Dios, el Hijo fue, es y siempre será siempre estará en el seno del Padre. Cuando Él dice, donde yo estoy, allí también estaréis vosotros. Esto es lo que Él quiere decir. Esto es lo que quería decir. Una relación muy exquisita, dulce, de intimidad y de afecto con Dios el Padre. Como los muchos hijos en el Hijo primogénito, que en la deidad es el unigénito Hijo, y como hijos, esto quiere decir que nosotros hemos salido de Dios, procedemos de Dios y ahora heredamos todo lo que Dios el Padre es y todo lo que Dios el Padre tiene. Esto es muy grandioso, que Dios en su Hijo, quien lo envió por nuestra redención y para la impartición de la vida divina, en su Hijo nosotros seamos los muchos hijos de Dios. Como veremos la próxima semana, la simiente de Abraham, que tienen su fuente en Dios y que tienen la posición en Cristo para heredar las riquezas inagotables de lo que Dios es y de lo que Dios tiene. ¡Qué rica es la fuente! El Padre es la fuente. El himno 608 en inglés, que estas riquezas Él quiere que el hombre la disfrute. El deseo para ti esta noche es que Él quiere llenarte con sus riquezas infinitas de su ser divino. Y Él tiene en Cristo, te ha puesto en la posición del hijo de un Isaac, y quiere que vivas el principio de Isaac, que es simplemente dejar de hacer lo que estás haciendo, dejar de trabajar y comenzar a disfrutar simplemente al recibir todo lo que Dios tiene momento a momento por los siglos de los siglos. Amén. Así es que vamos a tratar de cubrir dos cosas esta noche en relación con Isaac. Una es la tipología y la realidad de esta tipología de el Hijo amado de Dios. Y vamos a comenzar aquí. Y cómo esto va a salir, eso tenemos que esperar para que lo que veamos. Y estar firmes en el principio de Isaac al recibir y dar el mensaje. Vamos a recibir toda la reunión como un regalo del Padre. Así que no tenemos que preocuparnos, no tenemos que trabajar. Simplemente venimos y entramos en Dios y dejamos que Él fluya en el Hijo como el Espíritu a nosotros. ¿Qué sienten de esto? ¿Están de acuerdo con esto? ¿Están dispuestos a recibir más de Dios esta noche? Por esta tranquila, calmada, aparentemente ordinario, gradual, dispensar gradual de Dios en nosotros. Pero queremos ligar esto al Hijo de Isaac como una figura, como un tipo, y la revelación del Hijo de Dios en el Nuevo Testamento a nuestra situación. Así es que en realidad vamos a comenzar más o menos a esta altura y vamos a ascender hasta aquí y después vamos a descender gradualmente de una manera calmada, tranquila, callada, absorbiendo al Dios triuno. Así es que creo que esto va a ser el modelo en general de lo que vamos a hacer esta noche, así que procedamos. Número Romanos 1, en tipología, Isaac es quien mejor prefigura al Hijo de Dios. Y les di una definición que quiero repetírselas de nuevo, un poco modificada, de lo que es el Hijo en forma general.
para que entendamos no solamente algo de lo que Él es, sino también lo que nosotros somos. Un hijo es uno que procede del Padre y quien hereda todo lo que el Padre es y todo lo que el Padre tiene. Esta fue la historia de Isaac. ¿No acaso en Génesis 15 no dijo que de tu propio cuerpo tu simiente saldrá? Pero, pese a que Abraham iba a engendrar Isaac, la verdadera fuente fue Dios el Padre. Pero Isaac supo que él provino de su padre Abraham. Entonces, ¿qué clase de vida vivió él? Él vivió una vida de recibir todo de su padre. Él no trató de ganárselas. Él no sintió que tuviese no se sentía avergonzado de poseerlo, sino simplemente tomó al Padre como la fuente, y todo lo que él tenía fue derivado del Padre. Si necesitaba un pozo, él no inició un proyecto de ingeniería nuevo, sino que él cavó de nuevo los pozos que su padre había cavado. Y cuando llegó la hora de casarse, no habría ninguna señal que estaba trabajando. El padre tomó la responsabilidad y le dijo al sirviente mayor, que tal vez no haya sido Eliezer, no fue mencionado por nombre, sino que le dijo, anda y toma una esposa para mi hijo, pero no de las tribus paganas, sino de mi propio pueblo. Y el sirviente fue en su misión y él oró. El Señor contestó la oración de una manera muy, muy importante, y Rebeca estaba dispuesta de ir. Todos estaban de acuerdo, no había ninguna opinión. Esto es de Jehová. Rebeca se subió al camello y se fue a ver a con quien se iba a casar. Y así, tal como nosotros, enamorados con algo que no hemos visto nunca. Y lo hemos aceptado su propuesta y decimos amén. Y estamos ahora comprometidos con el Hijo de Dios como el novio. Y nunca lo hemos visto, pero estamos en nuestro camello, en camino a conocerlo y gastar el resto de nuestra luna de miel en su tienda, donde nos va a amar hasta lo máximo. Y nosotros vamos a ser un consuelo para Él y una satisfacción para Él. Yo no sé hebreo, y tal vez este erudito que dice que no es muy activa, mi memoria no es muy buena, pero la traducción que sugirió era, cuando Rebeca se bajó del camello, era que ella se cayó. En otras palabras, estaba tan excitada, tan de ver Isaac, que perdió y así que se cayó. Bueno, sea que ella se cayó o simplemente se bajó, o delicadamente ella se bajó del camello. El punto es que no es acerca de ella lo que estaba haciendo Isaac, él que estaba en el campo meditando. Así es que de alguna forma confió todo su ser para todo al Padre. Y él sabía que el Padre sabe lo mejor y el Padre hace lo mejor. Y en Mateo 22:2 se nos cuenta la parábola del rey que preparó un banquete de matrimonio para su hijo. Así que el hijo, en su posición de hijo, permite que su padre sea todo para él, para hacer todo para él, y no inició nada, no originó nada. Todo lo que él dijo proviene de Dios, todo lo que las enseñanzas provienen de Dios. Él hace la del Padre, especifica al Padre, busca al Padre, la gloria del Padre. Él recibe todo de Dios y no trata de atraer nadie a sí mismo, sino más bien, como dice Juan 6, todo lo que el Padre me da viene a mí. Nadie puede venir a mí si es que el Padre no lo atrae, no atrae ese a mí. Así es que tenemos al Hijo, que está tipificado por Isaac, que sale de Dios, proviene de Dios y que hereda, recibe, disfruta
todo lo que el Padre es y todo lo que el Padre tiene. Ahora, en Números Romanos 2, que vamos a leer más o menos rápido, vemos la historia de Isaac representa la historia del Señor Jesús. Así que tal vez como testimonio de que estoy en la posición de un Isaac, todos los puntos bajo A, del 1 al 9, salen de una nota que está, de una nota de pie de página que sale del estudio vida que hemos recibido como herencia de nuestro hermano. Así que no hay nada original aquí, no hay nada nuevo, simplemente es un arreglo en una forma de bosquejo de una nota de pie de páginas, pero les va a gustar y yo sé que les va a ayudar y lo tienen en su mano para que vean un cuadro en detalle de Génesis 22 de Isaac tipificando a Cristo el Hijo. 1. Isaac, el hijo único de Abraham, tipifica a Cristo, el Hijo unigénito de Dios. 2. Isaac era el hijo amado de Abraham. Amado, hijo amado. Y Cristo es el Hijo amado del Padre, en quien Él se complace. 3. Isaac aceptó la voluntad de su padre. No hubo resistencia en él para ir al monte Moría. Cuando fue puesto sobre el altar, no protestó, no había lucha, no había ningún conflicto con él. Él tomó la voluntad, aceptó la voluntad del Padre, y Cristo también eligió hacer la voluntad del Padre. 4. Isaac fue obediente hasta la muerte. Asimismo, Cristo fue obediente hasta la muerte. Y esa muerte de cruz. 5. Isaac cargó la leña para el holocausto. Y subió a la cima del monte de Moría. Del mismo modo, Cristo cargó su cruz y subió al Golgota. Quiero añadir aquí que no necesito ningún productor mundano que usa actores mundanos que representen para mí la experiencia de Cristo en las últimas 12 horas de su vida. Yo tengo todo lo que necesito en la palabra de Dios. Tenemos los cuadros en el Antiguo Testamento, tenemos la interpretación en el Nuevo Testamento, y en el caso, y más aún en hecho, porque necesitamos la interpretación y los cuadros, tenemos el ministerio en el recobro del Señor. No quiero ver a ninguna creación que mancilla, que contamina, según la teología medieval, que me haga que aprecie los sufrimientos del Cristo. Es suficiente leer la palabra de Dios y el ministerio de la era en el Espíritu y permitir que el Espíritu todo inclusivo televise en nuestro ser la realidad de Cristo el Hijo en sus experiencias. 6. Isaac fue ofrecido a Dios sobre el monte Moría en calidad de holocausto. Cristo también fue ofrecido a Dios en ese mismo monte para hacer el cumplimiento de lo tipificado por el holocausto. Maravilloso. El monte Moría llegó a ser el monte de Sión finalmente, y el Señor mismo fue ofrecido como un holocausto en el mismo lugar. 7. Isaac fue inmolado sobre el altar y le fue devuelto a Abraham al tercer día, es decir, en resurrección. Asimismo, Cristo fue crucificado
y luego fue resucitado al tercer día. Isaac fue multiplicado en resurrección, y Cristo también fue multiplicado en su resurrección. ¿Y cómo sabemos esto? Porque estamos aquí representando la multiplicación de Cristo. 9. Isaac era la simiente de Abraham para bendición a todas las naciones. Asimismo, Cristo es la simiente única de Abraham, en quien la bendición de Abraham se ha hecho disponible a las naciones. Hay muy pocos, probablemente, hijos de Israel genuinos, según la carne, en esta reunión esta noche. Todos nosotros somos de las naciones, de los gentiles, pero estamos aquí debido a que por medio de la simiente única de Abraham, nuestra simiente única, la bendición de Abraham, el Espíritu todo inclusivo, Él ha venido a nosotros. Así que esto fue algo rápido, una lectura rápido, pero es maravillosa. Solamente Dios puede arreglar esto, solamente Dios puede haber escrito tal libro. Isaac tipifica al Hijo de Dios. B. El punto B se relaciona con su matrimonio. En el relato del matrimonio de Isaac, que aparece en Génesis 24, Abraham tipifica a Dios el Padre, el criado tipifica a Dios el Espíritu, Isaac tipifica a Dios el Hijo, y Rebeca tipifica al pueblo escogido de Dios, quien contraerá matrimonio con el Hijo y llegará a ser su complemento. Debemos desear conocer al Hijo, porque Él va a ser nuestro marido y nosotros vamos a ser su pareja, su complemento. 1. Todo el Nuevo Testamento es un relato de cómo el Dios triuno opera conjuntamente a fin de lograr que una parte del linaje humano sea la novia, el complemento del Hijo. Y antes de leer número 2, por favor, hay que hacer una corrección, la referencia de Apocalipsis. Ahí no tenemos nosotros un error ahí. No hay Apocalipsis, es de Apocalipsis 19. Y a nosotros está correcto en español. Apocalipsis 19, 7 al 9. Si cometí el error o no, yo soy responsable por esto, no hay problema. Estemos en paz. En la eternidad pasada, Dios el Padre, conforme a su propósito eterno, concibió un plan eterno, según el cual Él pudiese obtener del linaje humano a la Iglesia como novia para su Hijo. Luego en el tiempo, Dios el Padre le encargó a Dios el Espíritu llevar a cabo su plan e ir en busca de la novia elegida y traerla a Dios el Hijo para que fuese su complemento, su esposa. El punto aquí es que Isaac está tipificando a todos nosotros. No hay discusión. Esto no es una interpretación subjetiva o arbitraria del Antiguo Testamento. Isaac es la mejor figura del Hijo, no solamente de Cristo. Cristo es el título del Señor en su cargo para llevar a cabo la comisión de Dios, para hacer su obra. Isaac es una figura no solamente de Cristo, como el que fue ungido por Dios para llevar a cabo la economía de Dios. Isaac es una figura del Hijo de Dios en su deidad y en la economía de Dios.
Tenemos que conocer al Hijo, amar al Hijo. Tenemos que creer en el Hijo. Tenemos que ser uno con el Hijo, deleitarnos en el Hijo. Según Colosenses 1, el reino en el cual nosotros estamos esta noche y al cual nosotros queremos entrar en la era venidera, es el reino del Hijo, del Padre, del Hijo amado del Padre. Es una esfera en la cual nosotros estamos en una atmósfera del amor del Padre por su Hijo amado. Y toda la atmósfera del reino de Dios está permeada por el amor en la deidad entre el Padre y el Hijo. Y este amor en la vida divina y en la luz divina llega a ser el elemento que rige, que gobierna, que nos subyuga de una manera muy deleitosa y de una manera muy agradable. Y nosotros que somos rebeldes por naturaleza, que no somos subyugados fácilmente en el centro de nuestro ser, sin embargo, aunque parezcamos ser dóciles por fuera, nosotros que somos rebeldes, somos subyugados, callados, calmados, no por una muestra de poder divino, ni tampoco por una muestra asombrosa de la autoridad de Dios, sino por el amor, la vida y la luz, que son que es el elemento en el reino del Hijo, del Hijo amado de Dios, el Hijo de su amor. Acuérdense que el Hijo unigénito es aquel en quien el Padre se deleita. Él fue bautizado y los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él. Y la voz del cielo declaró: este es mi Hijo, mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de nuevo, en el monte, Moisés y Elías están allí. Pedro estaba muy animado, muy excitado y no sabe qué decir, pero tiene que decir algo. Así que propone hacer 3 enramadas, 3 tabernáculos, uno para cada uno. Y el Padre lo interrumpe y le dice: este es mi Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien me deleito. Lo que está en mi corazón, lo que no puedo hacer, pero le agradezco al Señor que es la función del Espíritu hacer esto. Que lo que está en mi corazón es que nosotros tengamos al menos un toque en los próximos minutos del amor entre el Padre y el Hijo, el afecto, la intimidad, la dulzura, la unidad, la armonía, la paz, la tranquilidad, la calma que resulta del ser eterno de Dios, el descanso que emerge de esta paz de la vida eterna del Dios triuno. Por la eternidad, nosotros en la economía de Dios vamos a estar incorporados en la Trinidad divina como una incorporación divina, y en el Hijo vamos a estar donde Él está, y es en el seno del Padre, y el Padre va a deleitarse no solamente en su Hijo, sino en sus hijos, y va a ser capaz tal vez de decir: estos son mis hijos amados, en quien tengo complacencia. Y entre estos muchos hijos, que son los muchos hermanos de Cristo, el Hijo primogénito, que solamente tiene la deidad, que va a tener la preeminencia, el lugar de prominencia y la centralidad. Y esto va a ser el cumplimiento del deseo del corazón de Dios, que lo motivó para formar la economía. Que lo que va a satisfacer el corazón de Dios va a ser los muchos hijos conformados a la imagen
del Hijo primogénito de Dios, que son impresionantemente igual que lo que Él es. Y ahora esta es una expresión agrandada de Dios el Padre en el Hijo, con los muchos hijos, sus muchos hermanos, quienes son los componentes de la novia del Cordero, el Dios Redentor. Así que ahora vamos al Evangelio de Juan, que revela la relación que existe entre el Hijo y el Padre. Podemos decir que el Evangelio de Juan es un libro que habla del Hijo de Dios, como la corporificación de la vida divina. Y por supuesto, enfatizamos que el Evangelio de Juan es un libro de vida. Y la vida es un nombre para el Hijo de Dios mismo. Disculpen. Él pudo decir, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Pero también podemos decir que este Evangelio es el Evangelio del Hijo de Dios y el Evangelio que revela la paternidad divina. ¿Quién conoce al Padre? ¿Quién ha visto al Padre? ¿Quién ha contemplado el rostro del Padre? ¿Quién está en el seno del Padre? ¿Quién tiene las palabras del Padre? ¿Quién conoce el corazón del Padre? ¿Quién es uno con el Padre en su pensamiento? ¿Quién es el que tiene el mismo sentir, el mismo amor, el mismo anhelo, aún el mismo aborrecimiento de que el Padre? ¿Quién tiene la voluntad absolutamente uno con el Padre? ¿Quién conoce la voluntad del Padre? ¿Quién conoce el propósito y su economía? Solamente el Hijo amado. Y en el Hijo, el Padre ha salido. Él es la efulgencia, el resplandor de la gloria del Padre, la impronta de su substancia. Él es Dios que viene a nosotros, Dios alcanzándonos, Dios teniendo contacto con nosotros, Dios salvándonos, Dios que siendo uno con nosotros, salvarnos de nuestra situación y traernos a una unión orgánica consigo mismo para que seamos su expresión corporativa, el Israel de Dios. El modelo, el prototipo de nuestro desarrollo. Y la relación que vamos a consumar con el Dios triuno es la relación entre el Padre y el Hijo en la deidad. Es por eso que Él oró, que ellos sean uno como nosotros somos uno, para que ellos estén en nosotros, para que ellos estén donde yo estoy. Tenemos mucho más que explorar en las reuniones de la mesa del Señor, cuando el Hijo primogénito toma la delantera para adorar al Padre, porque su intención es traernos al seno del Padre en forma experimental. Y hacernos que tengamos al menos un presabor de la dulzura, de la intimidad, del afecto, de la seguridad que existe, de la tranquilidad de ser con el Hijo, de estar con el Hijo y en el Hijo, en el Padre. Dejen que los cristianos traten de cumplir su intención supersticiosa de ir a la mansión celestial. Yo prefiero mucho más entrar al ser del Padre y morar en Él, en el Hijo, con todos ustedes por los siglos de los siglos. Amén. 3a. El Hijo continuamente permanece en el seno del Padre para dárnoslo a conocer y hacernos partícipes del disfrute que Él tiene del Padre. ¿No les gustan a ustedes estas palabras? En este momento, el Hijo está en el seno del Padre y dándonoslo a conocer, o sea, expresándolo al ser la palabra que define a Dios, y la vida, y la luz, y la gracia, y la realidad. El Hijo conoce al Padre según Isaías 9:6. Su nombre es el Padre Eterno,
Él es uno con el Padre hasta lo máximo. Él quiere que conozcamos al Padre, quiere que conozcamos el amor del Padre por nosotros, para que nosotros dejemos nuestras defensas y permitamos que el Padre en el Hijo nos enriquezca con las riquezas de su ser. Y después traernos al disfrute que Él tiene del Padre. Y esto es traernos a donde Él está. A veces el disfrute más profundo entre un niñito y su papá, o para un niño o la madre, no tiene palabras para expresarse, no son actividades, simplemente eres. Tú simplemente estás allí, envuelto en el amor. No hay cosa negativa en tu universo, solamente hay amor, confianza, provisión, paz, seguridad. Aquí es donde está el Hijo, aquí es donde nuestro Isaac está. Y aquí es donde Él nos está trayendo para compartir con nosotros el disfrute puro del ser del Padre. Y al estar aquí, no digo allá, mientras estamos aquí, casi no tenemos que orar. El Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Solamente somos uno con el Hijo para buscar su reino y su justicia. Y dejamos que el Padre, en su manera y su tiempo, nos añada todo lo que necesitemos. Pero si estamos apurados de orar, que sin oración formal nada va a ocurrir, antes de que acabemos nuestra oración, el Padre ya contesta. Y profetizó por Isaías, antes de que tú invoques, yo voy a contestarte. En Romanos 8, Pablo dice, si Dios es por nosotros, si Dios el Padre es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo. ¿Qué es lo que va a restringirnos? ¿No nos va a dar acaso gratuitamente todas las cosas? ¿No entregó a sí mismo su propio Hijo? ¿Él es el que fue al monte Moría? Él dio su Hijo unigénito. Este Dios es por nosotros. Y este Dios, el Padre, en el Hijo, quiere ser todo para nosotros. Él ha abierto su ser a nosotros, se ha hecho aceptable a nosotros, Él se ha hecho entrable, y Él ha hecho una provisión en la sangre de Jesús, su Hijo, para tratar cualquier cosa negativa que pueda evitar que no entremos al seno del Padre. Nosotros vamos a entrar a Dios. Y vamos a ir a la gloria, como dijo el Señor. B. El Hijo es la corporificación y expresión del Padre. ¿Quieren al Padre? El Padre está incorporado en el Hijo. ¿Quieren ver al Padre? El Padre es expresado en el Hijo. El Hijo vive por causa del Padre. El Hijo es uno con el Padre. El Hijo y el Padre coexisten y moran el uno en el otro. El Hijo vino en el nombre del Padre, no vino en su propio nombre. Hizo la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Habló las palabras del Padre, no sus propias palabras. Y llevó a cabo la obra del Padre. Hace unas noches atrás, ¿cuándo fue? Tal vez fue el sábado pasado, cuando la transmisión, y dejamos que la transmisión ocurriera, y después de unos estudios
hice un bosquejo suplementario consistente solamente de versículos del Evangelio de Juan, que muestran la relación que existe entre el Hijo y el Padre, según se revela en el Evangelio de Juan. No pretendo que todos los versículos están aquí. Tal vez hay algunos que no estén aquí. Y cuando venimos a este asunto, solo el Señor mismo puede hablar. Y creo que lo mejor que podemos hacer es dejarlo que Él hable. Y quiero tomar varios minutos para leer estos 55 versículos. Y puede ser que si tocas el espíritu y la vida, al ejercitar tu espíritu y poner todo tu ser en el espíritu, en la palabra, es posible que cuando acabemos la lectura, tú vas a tocar algo. Yo sé que esto puede ocurrir. Yo he recibido un correo electrónico muy precioso. Hay muchos que recibo no son muy preciosos, pero este correo fue precioso, de uno que sirve, quien trabajó en esto, y no debemos amarrar, y ellos pueden trabajar en esto, y que servía, que no hay que atar no se le puede dejar de no comer al buey, pero dice, esto es tan íntimo, tan dulce, que puedo hacer que esto ocurra, y ahora esto depende del espíritu de realidad que nos lleve a toda la realidad, así que solamente quiero leerles los versículos a ustedes. ¿Están abiertos a esto? ¿Y tú quieres decir amén? Entonces di amén. Pero es mejor, estemos callados y calmados y que toquemos la vida y el espíritu, el aliento de Dios en la palabra. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él mismo hace. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo he venido en nombre de mi Padre. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, porque he descendido del cielo, no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Mi enseñanza no es mía.
sino de aquel que me envió. No estoy yo solo, sino yo y el Padre que me envió, y el que me envió el Padre. Nada hago por mí mismo, sino estas cosas hablo según me enseñó mi Padre. El que me envió conmigo está. Él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Yo hablo lo que he visto estando con el Padre. Yo no busco mi gloria. Mi Padre es el que me glorifica. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Tengo potestad para ponerla, mi vida, y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. El Padre está en mí y yo en el Padre. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. El que me ve, ve al que me envió. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Sabiendo que el Padre le había dado todo en las manos. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Mas esto es para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Todo lo que tiene el Padre es mío. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado en la tierra, acabando la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú junto contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste.
Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Las palabras que me diste, les he dado. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, yo te he conocido, y estos saben que tú me enviaste. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? La intención de Dios en el Hijo es traernos a esta clase de ser, experimentar y vivir. Este es el resultado de Isaac. Isaac es el Hijo que resulta del Padre, que sale del Padre, que no tiene nada en sí mismo, que no hace nada de sí mismo, que no es para sí mismo, que no se expresa a sí mismo, que no habla sus propias palabras, ni busca su propia voluntad, ni hace su propia obra. Él ama al Padre, está en el Padre, y el Padre está en él. Él conoce al Padre, él ve al Padre, él escucha al Padre. Lo que el Padre está haciendo, él lo hace, y lo hace de la misma manera, en la misma forma que el Padre lo hace, el Hijo lo hace. Para que el mundo sepa que yo amo al Padre, levantémonos y voy a ir a la cruz. Y voy a demostrar al mundo que yo amo al Padre. Él me ha mandado que dé mi vida, la vida de mi alma. Y tengo la autoridad de ponerla y tengo la autoridad de tomarla. Este mandamiento lo he recibido de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Y en aquel día ustedes conoceréis que yo estoy en el Padre, y ustedes en mí, y yo en vosotros. Y en aquel día, en resurrección, ustedes van a saber dónde yo estoy, porque ustedes van a estar en mí, donde yo estoy, en el seno de mi Padre, y donde yo lo he disfrutado, tú lo vas a disfrutar. Esta es la voluntad del Padre, que ha llegado a ser mi voluntad. Y para esto yo vine a la tierra, declarando al Padre, hablando al Padre, expresando al Padre, haciendo la voluntad del Padre y obedeciendo al Padre hasta la muerte, para que todos los que el Padre me ha dado puedan venir a mí, sean incorporados en mí, sean uno conmigo, lleguen a ser mi agrandamiento, mi duplicación, mi reproducción, y disfruten a mi Padre con las riquezas de mi Padre como los coherederos por la eternidad. Así es que, ¿qué es lo que debe hacer Isaac ahora? ¿Qué es lo que nosotros como Isaac debemos hacer cuando oímos del deseo tan tremendo del Padre? Debemos conocer y a empezar a aplicar el principio de Isaac. Y el principio representado por Isaac es recibir. Solamente recíbanlo. Simplemente dejen que el Padre se imparta a sí mismo en el Hijo como el Espíritu a ti. No digas mucho, no hables mucho.
No hagas tanto. Solamente sé un buen receptor, uno que recibe. ¿Qué es lo que hizo Isaac? Él no trabajó para merecerse cierta bendición. Él dejó que el Padre sea el Padre para él. Él dejó que el Padre sea la fuente. Él dejó que el Padre sea la fuente. Él dejó que el Padre le dé todo lo que él tenía. Y esto es lo que está en el corazón del Padre, que todos nosotros, los Isaacs, los hijos de Abraham y los hijos de Dios, dejemos que el Padre sea el Padre a nosotros en el Hijo, para que abramos nuestro ser al Padre en el Hijo como el Espíritu, y dejemos que el Padre imparta continuamente, gradualmente, en forma fina y tierna, las riquezas de su ser al nuestro. Y les aseguro esta noche que este impartir nunca va a dejar de ser, nunca va a pararse. Va a haber un fluir del ser del Dios Redentor, 10 billones, trillones años, 10 billones de años de aquí en adelante. Y la Nueva Jerusalén va a consistir en la consumación de todos los hijos de Dios, todos los Isaacs, que simplemente reciben el fluir del ser del Padre en el Hijo. Al leer las próximas 2 secciones, quiero decirles que en la voluntad del Padre es que paren. Externamente paren e internamente también paren. Estén en paz, calmados, estén callados, tornen su corazón, abran su espíritu, abran su mente, abran su emoción, abran su voluntad, abran su ser y dejen que el Dios de Abraham los bendiga como el Dios de Isaac. Y simplemente toman la posición: yo estoy aquí. ¿Cómo llegué aquí? No sé, pero no puedo negar el hecho de que estoy aquí. Yo he creído en el Hijo y soy un vaso abierto y quiero aprender a conocer al Dios de Isaac, al Dios que suple y que lo que recibimos. 4. El principio representado por Isaac es el principio de recibir. Lo significativo acerca de Dios el Hijo es que Él lo recibe todo y no hace nada por iniciativa propia. Ven, para las referencias, para el punto 4, tenemos Génesis 25:5, que dice que Abraham dio todo a Isaac su hijo. Y en 1 Corintios 4:7, nuestro padre espiritual, el apóstol Pablo, le pide a sus hijos que eran medios malcriados, le dice: ¿qué tenéis vosotros que no habéis recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienen ustedes que no han recibido? ¿Han recibido la redención? ¿Han recibido la salvación? ¿Han recibido la cancelación de la deuda? ¿Han recibido el perdón de los pecados? ¿Han recibido la vida eterna? ¿Han recibido la misericordia? ¿Han recibido la gracia? ¿Han recibido el pastoreo? Nuestra posición esta noche es que no tenemos nada, solamente lo que hemos recibido. Yo vine al recobro del Señor en septiembre de 1966 y fui regenerado. Y
aparte de mi salvación inicial, yo he recibido todo el resto. Todo lo he recibido. Yo no sabía que tenía un espíritu, no sabía que era tripartito, no sabía del árbol de la vida, no sabía nada. Soy un Isaac, sin vergüenza, recibiendo todo del Padre en la deidad y de uno que era un Abraham en el ministerio. La única manera de ser un padre es ser un Isaac. La única manera de conocer al Padre es ser un Isaac, recibiendo todo. Dios no quiere solamente tratarte de mañana tras mañana, de 7:30 a 7:55, no. Él quiere impartir las riquezas de su ser. Y si hay algún impedimento, quiere limpiarlas para que el impartir pueda proceder. Punto B. La lección que nos enseña Isaac es que no tenemos nada que no hayamos recibido del Padre. Ven, Isaac no era una persona que hacía mucho, era una persona que recibía. E Isaac era uno que disfrutaba. Algunos de nosotros estamos tan ocupados haciendo, porque somos nerviosos, porque estamos ansiosos, porque somos inseguros y porque no nos demos cuenta cuál es el corazón del Padre para con nosotros. Y Él quiere que paremos. Él nos ha puesto en la posición por medio de su redención y su regeneración para ser un hijo de Abraham, un hijo de Dios, que es un Isaac. Y Él quiere que nosotros ejercitemos nuestro espíritu para recibir. C. En Isaac vemos que todo procede del Padre y que lo único que nos corresponde hacer es recibir. Estoy tan contento de que el Señor me puso en mi lugar. No estoy en la casa del Padre, pero en la posición apropiada delante de Dios. Él es el Padre, yo soy un Isaac, tú eres un Isaac. Nuestro lugar es recibir. Y ahora en los subpuntos, la relación que Isaac tenía con Abraham era una en la que recibía todo de su padre. Así pues, conocer al Dios de Isaac es conocer a Dios como el proveedor. Dios es el Padre y todo procede de Él. Nosotros somos hijos y todo cuanto poseemos procede de Él. El significado que Isaac tiene para nosotros es que Dios realiza la obra y nosotros la recibimos. Ese es un Isaac. Isaac, el principio de Isaac significa que no hacemos nada por nosotros mismos. No. Esto va a tomar un tiempo. Así que todo lo que procuramos hacer es recibir. Lo único que debemos hacer es recibir. ¿Quiere decirme no tenemos que orar? Sí. Pero ¿cómo puedes orar algo que tú has inventado? Anoche, en la reunión de oración, recibimos la oración de Dios. Y Él la puso en nosotros. Y ahora tenemos la oración. Ahora sabemos qué cosa orar. A los ojos de Dios, nosotros somos personas que reciben. Y unos cuantos ejemplos. Juan 1:12. Pero ¿cuántos le recibieron? A Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. En el versículo 16, porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Una ola sobre la otra. Estoy aquí representándolo a ustedes, y aquí está su plenitud, que las riquezas que rebasan del ser eterno de Dios son como olas de gracia. Ahí viene una ola de gracia. Yo abro mi ser y dejo que pase a través de mi ser.
Y después de una pausa, ahí viene otra ola de gracia. Ola tras ola de gracia. Sin ninguna intención, no hemos frustrado, puedo decir que hemos frustrado al Padre porque el Padre no se frustra, pero lo hemos retrasado en su deseo de enviar ola tras ola, tras ola, tras ola, tras ola de gracia a nosotros. Y al final vamos a ver en algo que podamos, solamente está mandándonos lo que podemos aguantar. Y el capítulo 7, versículo 39, acerca del Espíritu. Esto dijo del Espíritu, que es el Dios triuno procesado y consumado, que habían de recibir los que creyesen en Él. Y la referencia siguiente, el 20:22 de Juan, el Señor vino y dijo, recibid el Espíritu Santo. Y tenemos Romanos 5:17. ¡Oh, qué versículo! Para los que quieren ser los vencedores, aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué cosa? No solamente si van a ser es un futuro, reinarán en vida. Reciban la abundancia de la gracia. No sé cómo ha sido tu día el día de hoy, pero solamente son 10 para las 9 y en 3 o 4 minutos posiblemente el mensaje se va a acabar. No es muy tarde para recibir la abundancia de la gracia. Podemos salvar este día. Si es salvarles lo que necesitas, el día todavía no se ha acabado. Todavía no se ha acabado hasta que se acabe. Así que tú aún puedes recibir la abundancia de la gracia. Simplemente siéntate y recíbela. Y Hebreos 4:16 dice que nos acercamos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez digas, no tengo las calificaciones para recibir la gracia. Muy bien, sí entiendo. Yo soy igual que tú. Por lo tanto, yo no puedo tener Romanos 5:17. Tienes un punto. Si tu Biblia no tiene Hebreos 4:16, entonces recibes misericordia. ¿Puedes negar el hecho de que tú eres elegible para recibir misericordia? ¿Hay alguno aquí que no es un candidato para la misericordia del Padre? ¡Oh, misericordia! Me encanta recibir la misericordia del Padre. En misericordia yo me deleito, no en sacrificio. Tal vez tú estás lleno del vigor y quieres sacrificar muchas cosas para el Padre, pero finalmente Él dice, ya no aguanta el sacrificio. No quiero misericordia, quiero sacrificio, quiere misericordia, no sacrificio. Por favor, dejen que el Padre sea rico en misericordia para ustedes. Ayuda, si es que no eres orgulloso, pero si eres orgulloso y eres testarudo, vamos a orar para que el Padre tenga misericordia de ti. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en nuestra situación actual día tras día? Cuando esta transacción está tomando lugar, ¿es algo espectacular? ¿Es algo lleno de toda clase de demostraciones, toda clase de sensaciones, de sentimientos, de cosas físicas? No. Es por eso que acabamos con este punto. Isaac era una persona común y corriente, que llevó una vida común y corriente. Lo que quiere decir que no podemos esperar algo espectacular. Verdaderamente, por la última hora y 10 minutos, y aún antes en nuestro canto, el impartir divino ha estado entrando en ti, y tal vez ni siquiera te diste cuenta. Tal vez ni siquiera sentiste las olas de la gracia. Muy bien. Así que, ¿qué?
Tal vez no lo sientas, pero está ocurriendo de todas formas, poco a poco, día tras día. Nuestro destino que nos ha asignado nuestro Padre es el de llevar vidas comunes y corrientes en las que disfrutamos de su continua impartición. ¿No es nuestra vida corriente? Afeitándonos, lavándonos los dientes, o mañana por la noche, o hay que registrar tu carro, o ser una madre que lleva al hijo a jugar el fútbol, y llevando a los niños aquí. Admitamos que nuestras vidas no son espectaculares. Muy poca aventura, muy poca cosas intoxicantes que ocurren. Los que ustedes son personas nocturnas en el entrenamiento, ¿es tu vida espectacular a las 6 de la mañana? Tal vez tú te levantas de los muertos, es espectacular para tu esposo, pero el desayuno es un tiempo espectacular, lleno de vitalidad externa y de energía. Aún el martes por la mañana, después que has tenido después de la reunión de la noche de alabar y saltar, que llamamos el avivamiento, ayer en la mañana, no los vi muy energizados ayer por la mañana. Me parecían muy ordinarios para mí. Pero déjenme decirles esto con afecto. Como un papá, no me molestó, porque sé que todos estamos viviendo una vida común y corriente al estar siendo saturados con Dios. Nuestro Padre nos ha destinado, nos ha asignado llevar vidas comunes y corrientes en las que disfrutamos de su continua impartición. Déjenlo que trabaje los días duros en el trabajo, o cuando están manejando con el tráfico, y los hijos, o los gatos, o el perro en la casa, todos tienen algo ahí, que hicieron algo. Nuestra vida es una vida ordinaria, común, aún la vida de iglesia. ¿Dónde está la vida vital de la iglesia? La vida de histeria es una vida de éxtasis. Las cosas verdaderas en la vida son graduales, continuas y casi que ni se notan. Estamos respirando ahora. ¿Esto es algo extático, una experiencia estática? Ahora, si dejas de respirar por 2 minutos, eso sí sería una experiencia sorprendente. El ser ordinario está bien, no ser notables está bien. Así es como es. No es espectacular. Así que debemos aprender a estar satisfechos teniendo días ordinarios. No paren allí. No dejen eso. No se paren allí. Teniendo días ordinarios en los que estén llenos de la impartición divina. Calmados, tranquilos, recibiendo pequeñas porciones de Dios poco a poco a través de todo el día. Así es como Dios los enriquece a ustedes con las riquezas vastas de su ser en el Hijo. Finalmente, la acumulación de este impartir va a madurarnos como hijos de Dios en nuestra constitución, y más vamos a ser introducidos en el Hijo al seno del Padre, y vamos a descansar todo nuestro ser en Él y en Él, al absorberlo a Él, disfrutarlo a Él y expresarlo a Él por los siglos de los siglos. Este es Isaac. Gracias, Señor. Haznos buenos recibidores, buenos disfrutadores de una forma ordinaria. Haz que el Espíritu nos lleve a toda la realidad y a la práctica de la vida de Isaac, y que Dios sea para nosotros el Dios de Isaac. Tenemos